Bienvenidos una vez más a su espacio Caribe Sur. Quien les habla y en la producción de este programa, Alex Hernández, en la asistencia de producción, Sami Nodas, y en los controles, Agustín Romero. Seguimos con arte y hoy tenemos como invitada a Karina Isaías, una artista plástica que está estrenándose en las letras. Hoy vamos a comenzar a conversar sobre su obra pictórica y también sobre esta novela corta que habla un tema muy importante porque se trata de salud mental y ella además lo experimentó en primera persona. Pero vamos a dejar que sea ella quien nos lo cuente. Karina nació en San Isidro y desde entonces ha vivido en otras ciudades. Vivió en bosque, mar y campo. Actualmente reside en el partido de San Martín y desde temprana edad ha explorado diversas formas de expresión artística, bien sea a través de la pintura, el dibujo o la escritura, que también la convoca. Sus inquietudes van más allá de una disciplina específica, ya que le gusta también investigar y aprender acerca de diferentes temas, técnicas que va enriqueciendo su perspectiva y desarrollando su creatividad. Siempre está en una permanente búsqueda porque considera que el aprendizaje es constante y que el conocimiento no ocupa lugar. Coincido con ella. Ha participado en varias muestras individuales y colectivas y siempre destacándose en estos proyectos. También hay uno en particular en el Fondo Nacional de las Artes y Maratón por los Derechos Humanos en el Salón de los Pasos Perdidos en la Facultad de Derecho. Bienvenida, Karina Isaías. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alex. Encantadísima de estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Tenemos mucho de qué hablar, el tiempo es acotado. Vamos a comenzar por tu estreno como escritora. Tenemos acá La pieza que faltaba, una novela corta, como les dije al comenzar, que aborda un tema que a veces eludimos. Se trata de la salud mental y en el caso particular de tu experiencia de vida en la esquizofrenia. ¿De qué trata esta historia? Bueno, a mí, particularmente me pasa con las artes plásticas, digo, sí me interesan los movimientos, ¿no? Pero decir qué es esto o aquello me parece a veces limitante, pero dicen los editores o la gente que sabe que es una novela corta y autobiográfica que habla, digamos, de una experiencia, digamos, que tiene que ver con mi madre, que padecía una enfermedad mental muy cruel, que es la esquizofrenia, y particularmente, digamos, el detalle, digamos, de ese relato está puesto en esos 4 meses de internación que ella tuvo, que fue su única internación, por suerte. Yo me he apoyado en ese momento también con mis estudios de grafología en un antipsiquiatra, que fue David Cooper, antiortodoxista. Pensemos que hace 20 años atrás, o un poco más, la locura tenía un tratamiento mucho peor que el que tiene actualmente. Digamos, hoy se ha avanzado muchísimo, y que el pronóstico era que iba a tener que estar en un loquero toda la vida. Y también años atrás, hace muchísimos años, el diagnóstico era tardío, porque de pronto atribuíamos a su personalidad, temperamento, fulana es así, es asado, y lo dejábamos pasar. ¿Cuándo fue que en tu familia detectaron, que en este caso tu mamá, que era quien tenía la condición de esquizofrenia, debía recurrir a un especialista que le diagnosticara? Eso, bueno, que vos decís es muy cierto. Yo vengo además de una familia itálica, muy napolitana, en donde estaba, además de la negación, ¿no?, en sí de la enfermedad mental, que eso es una cuestión de la sociedad, existía la figura del energúmeno, del exabrupto, del grito, del dramatismo. Entonces muchas cosas bizarras que tenía mi madre eran consideradas como parte de su personalidad y estaban totalmente naturalizadas. Quien toma la decisión, digamos, de
de exponerla a un diagnóstico, soy yo, a mis 28 años, porque las conductas de ellas eran muy bizarras, ya extremas, porque, bueno, claramente estuvo muchísimos años sin diagnóstico y tratamiento, ¿no? Y aún así, haciéndose cargo de su vida y de la nuestra, porque éramos 3 hijos. Y bueno, es difícil, digamos, fue difícil también tomar la decisión, pero también fue muy sanador. ¿Crees que hubiese sido diferente el rumbo, no solo de la vida de tu mamá, sino de toda la familia, si hubiese habido un diagnóstico temprano? Absolutamente, absolutamente, porque eso, las claras fueron los últimos años de ella con un tratamiento, con un diagnóstico, su calidad de vida fue inmejorable. Y digo, sin embargo, ella tuvo todo un padecimiento que nos interpeló a todos claramente por no tener ese diagnóstico, por no tener esa medicación, y es muy terrible, ¿no? Porque, digo, tuvo que construir también su vida con una vida paralela. La esquizofrenia que ella tenía además era del tipo esquizoide, paranoide. O sea, porque hay diferentes tipos de esquizofrenia, ¿no? Digo, hasta la catatónica. Digo, no, ella tuvo que convivir con unos personajes nefastos más de la mitad de su vida. Y nosotros en paralelo, ¿no? Tuvimos que lidiar también con ella y con esos personajes. ¿Cómo reaccionabas o cómo te sentiste desde niña con este contexto? Bueno, yo esto lo expreso en el libro, ¿no? Cuando a mí su psiquiatra me pregunta desde cuándo yo noto conductas raras de mi mamá, yo siempre digo que desde que tengo uso de razón. Siempre supe que mi mamá estaba loca, pero el diagnóstico sí fue sanador también para mí porque era esa locura que uno considera el loco malo, que hace daño. Entonces la sensación que yo tenía era de claramente mucho desamparo. Eso devino en mí, por ejemplo, que padeciera trastorno de ansiedad, porque mi mamá era una persona que era como convivir con una bomba atómica. Entonces uno no sabía en qué momento podía explotar todo el tiempo. Entonces el estado de alerta. De sentir que tener el control, porque se iba a descontrolar todo y alguien tenía que tener el control de la situación. Y además del trastorno de ansiedad, ¿cómo se manifestaba esto en tu conducta, en tu personalidad, y cuando bueno, llega la adolescencia? Mis primeros años, digamos que fue la infancia, esto devino en una timidez casi patológica. Me pasé la infancia en una biblioteca, o sea, así transcurrían mis recreos. Me costaba mucho sociabilizar. Supongo que también tenía que ver con esto de darme cuenta que yo no tenía una realidad que era, no me gusta la palabra normal, pero lo vamos a poner en esos términos. Entonces mi forma de preservarme era con los libros. Yo aprendí a leer muy chiquita y también en los libros encontraba otras realidades que a mí me sacaban y me sanaban de mi mundo, digamos, ¿no? ¿Y en algún momento encontraste algún libro que te conectara con esa realidad que estabas experimentando? No, porque, digamos, mis primeros libros tenían que ver más con la aventura, digamos, ¿no? Yo incursioné mucho con Julio Verne, con Salgari, entonces era, digamos, quizás de ahí viene este alma viajera que yo tengo. ¿Qué otro libro te marcó? ¿Víctor Hugo puede ser? Sí, claramente. Víctor Hugo Los Miserables de Víctor Hugo es mi libro. Exacto, Víctor Hugo como autor, Los Miserables como sí, Los obra. Miserables como obra, como su obra además, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ese Jean Valjean, digamos, creo que somos todos en algún momento de la vida. No somos solamente los gestados, ni nuestras familias, sino también el contexto y la sociedad. Entonces yo también creo que ese Jean Valjean somos todos porque podemos ser todos esos en función de lo que depositen en uno. Y aunque comenzaste a escribir desde niña y estás indicándonos que te refugiabas en la lectura, sí. ¿Por qué recién hasta ahora es que decides publicar un libro? Bueno, eso es porque esas páginas se escribieron en 3 días, o la mayoría de ellas. ¿Hace cuánto tiempo? Hace como 20 años, o por ahí. Y hablando con una amiga escritora, con un amigo también escritor,
se me dio por contar algo que yo casi hago en secreto, que es escribir. O sea, y dije... ¿No te gusta que te confronten? ¿No te gusta confrontarlo con el lector o lectora? No, porque yo creo que ya bastante me expongo también con el tema de las artes plásticas. Entonces, hace poco lo entendí un poco con Sábato. El Sábato era un genial escritor, pero pintaba, y nunca hizo una muestra, porque, bueno, a él también le pasaría lo mismo. Él ya tenía, a la inversa. Él le pasaba a la inversa. Entonces, bueno, tímidamente le pasé los textos, este texto, y me alentaron a que lo hiciera. El compañero de vida que tengo en este momento claramente fue de mucho aliento, de mucho apoyo para que viera la luz. Y hoy de verdad tengo una sensación en donde estoy felicísima, porque pienso que esas páginas que no tienen ninguna aspiración literaria, porque después de haber leído a Cortázar, a Víctor Hugo, uno no puede tener ninguna, o Borges, porque soy muy borgiana, creo que pueden ayudar a muchas personas. La locura está mucho más cerca de la gente, de lo que cree, pero se naturaliza o se niega. Según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 24 millones de personas en el mundo que tienen esquizofrenia. Esto es una de cada 300 personas. Exacto. ¿Qué sugerirías tú a quien pudiera tener en su hogar o en otro ámbito cercano una situación similar? ¿Cuáles serían esas alarmas que deberían encenderse? No solo en esquizofrenia porque es sí, la que te interpela directamente, pero en otro tipo de enfermedades de salud mental que tan negados estamos a aceptarlas. Bueno, en cualquier... lo primero que les sugiero, y lo sugiero constantemente a veces cuando uno habla con la gente y puede identificar, ¿no?, que hay un familiar que padece una enfermedad mental, es el diagnóstico. El diagnóstico temprano, la medicación hoy está muy aceitada, hay que desmitificar, digamos, si bien existen las internaciones psiquiátricas, hoy son cortas, ya no se usan, o sea, ya nadie queda en un loquero de por vida, porque eso también era algo que era como muy vergonzante en otros tiempos, ¿no? Y básicamente porque, digamos, hay que tomar una dimensión que tiene que ver con la calidad de vida de esas personas que padecen una enfermedad mental y del entorno. O sea, porque es totalmente un entorno que no es saludable y que puede ser riesgoso. La enfermedad mental puede llevar al daño propio o ajeno. ¿Te gustaría compartir con nuestra audiencia 2 líneas escogidas al azar o que a ti te hayan marcado o signifiquen un punto importante dentro de todo lo que es el libro, que por supuesto tiene peso, ¿no? Sí, fue muy difícil. Estuve 1 mes y pico también trabajando en la corrección y digo, al ser autobiográfico, autorreferencial, es complejo porque nada, moviliza y vuelve a poner esas partes de la historia. Sí, esto creo que ojalá lo haya logrado. Creo que también tiene en el horror uno puede encontrar la belleza y la ternura. Bueno, ojalá estas páginas transmitan también eso, porque además del diagnóstico y el tratamiento y la medicación, creo que lo que más salva cualquier situación es el amor. Muy bien, te escuchamos. Bueno, quedé en el capítulo 8, que es cuando yo tuve que recurrir, dice, a mi terapeuta unas horas antes de visitar a mi madre. Susana me dio la bienvenida con un abrazo, así era ella. Yo me quedé un rato sin llorar, sin hablar, sintiendo que ella lo sostenía. Sostenía mi angustia y me liberaba un ratito. Le comenté el estado último de mi madre, algo que me había perturbado durante toda la semana. No me dejaba ni de día ni de noche. Le insinué que no sabía si iba a poder visitarla, que no estaba preparada para un nuevo encuentro, que estaba peor que cuando la internamos, que me sentía culpable por ser yo quien autorizó el tratamiento, que no aguantaba más, que era muy pesado, que lamentaba mucho los años de odio hacia mi madre. Odio hacia tu madre.
¿Qué le agradeces a tu madre y qué hiciste con ese odio? Lo transmuté en un amor inmenso. Pude decirle a mi mamá los últimos años, a pesar de que ella no era una mujer cariñosa, le pude decir todo el tiempo lo mucho que la quería, que la amaba, la abrazaba, ella se dejaba abrazar. Y nada, ese odio se transmutó también en una admiración profunda, porque yo dije, esta mamá, esta mujer, con esta enfermedad tan terrible, se sostuvo 50 años, crió a sus hijos, era una persona de una bondad infinita, de un carácter que era más allá de la enfermedad muy tremendo, ¿no? Pero que era muy necesario también para la vida difícil que le tocó. O sea, una mujer que quedó viuda muy joven, con 2 niñas pequeñas. Tu padre falleció y sí. Tú apenas ibas a cumplir 5 años, ¿no? Claro, y mi hermana tenía 3 recién cumplidos. Entonces, que nunca perdió perspectiva, por ejemplo, la importancia de la educación en nosotras, y que supongo que como todos los padres, eso también lo entendí como mamá, aún con nuestros horrores, lo hacemos con la mejor de las intenciones. Y bueno, eso lo pude identificar con su diagnóstico. Dije, mamá, y lo digo en el libro, mamá no era mala, mamá estaba loca. Entonces, yo tuve una infancia violenta, y esa violencia no es porque mi mamá era violenta, sino porque lo que ella tenía eran brotes psicóticos, sin tratamiento. ¿Sientes que con esta novela corta, la pieza que faltaba? Sí. ¿Sientes que están saldadas esas deudas? Exactamente. O sea, el título salió de manera espontánea, ¿no? Y yo digo, bueno, esa pieza que faltaba es eso, es la pieza con la que claramente uno se atragantó, porque no es fácil que te den ese diagnóstico, pero decir, ahora entiendo todo. Fue eso, fue totalmente esclarecedor. Es decir, pasaba esto, y esto tiene solución. Si bien es una enfermedad crónica, que no tiene claramente cura, pero tiene un buen pronóstico. Háblanos de la pintura que está en la tapa. Bien, esa pintura salió una semana después de la muerte de mi madre, de manera catártica. Yo hacía mucho tiempo que no pintaba así figurativo. ¿En qué año falleció tu mamá? Mi mamá falleció en el 2021, y el 2 de junio del 2021. Y era, bueno, que de verdad me dejó muy desolada su muerte, porque además fue en contexto pandémico, entonces eso es como que, no sé, digo que la vida no es como uno quisiera, ¿no? La vida es, digamos, pero no fue como uno sueña, digamos, la despedida de un ser querido. Y pinté eso, nunca lo terminé. Sí le pude dar toda una explicación de por qué quedó inconcluso. Inconcluso porque mi madre nunca, las obras se completan con un espectador, y mi madre ya no estaba. Pero después entendí ese árbol, ese triciclo y esa luna. La luna es la madre. Claro. Y ese triciclo es porque es tri. Entonces digo, bueno, nosotros pudimos ser 4 generaciones. Es como que quedamos 3. Y creo que todos tenemos que lidiar con una pata menos de la mesa. ¿Tiene nombre la obra? No. Eso es una característica igual mía. En general le pongo nombre a las series, pero no soy de ponerle títulos a las obras. Me cuesta mucho. Es paradójico, ¿no? Porque digo, me estoy estrenando con una ópera prima, digamos, con un algo, pero yo pinto justamente, digo, porque a mí me cuesta mucho expresarme desde la palabra. ¿Y te cuesta expresarte con la palabra? Comentaste acerca de Sábato. Sí. He tenido la oportunidad de ver sus cuadros en Tremendo. la Casa Museo de Sábato. Y bueno, a ti te pasa a la inversa. Así como tienes influencias y preferencias en literatura, también las tienes, por supuesto, en la pintura. Y uno de tus favoritos es Van Gogh. Vincent Van Gogh. Ahí Vincent estamos, Van Gogh, con el cual vos me has halagado con esa remera magnífica. Claro que sí. Que es su cuarto, porque además Vincent estaba en la habitación de Van Gogh. Es la habitación de Van Gogh. Él era un cuarto muy estrecho, ¿no? ¿Qué tienes en común con Vincent? Con Vincent creo que tengo
muchas cosas. Primero, que es entender esto, que trato a veces de expresarlo, ¿no? Cuando la gente te dice, ay, no, pero yo no entiendo nada de arte. El arte no es solamente las artes plásticas, sino también pasa con la literatura, con la música, se siente. ¿Qué es lo que te transmite, no, ese autor? Vincent Van Gogh, digo que yo, es como muy aspiracional, ¿no? Porque no le llegó ni al tobillo. Pero empecé a pintar a la misma edad que él, que es a los 28 años. Él padecía esquizofrenia, al igual que mi madre, entonces esa famosa cortadura de oreja, yo creo que fue para no escuchar más a sus monstruos. Que tanto lo atormentaban. Que tanto lo atormentaban, entonces él se ve que en algún giro dijo, bueno, si me corto la oreja, los dejo de escuchar. Y ahí volvemos al tema de decir cuán peligroso puede llegar a ser una enfermedad mental sin tratamiento. Sí. Y cuán importante también pudo ser el arte, en el caso de Vincent, para sanar un poquito, y ese Teo, ese hermano amoroso que tuvo, que lo contuvo y lo abrazó toda la vida, ¿no? Lo amó toda la vida. Lo amó toda la vida. Y después, bueno, cosas que, esto hay que decirlo, Vincent era un mal pintor. O sea, no era como Picasso. Picasso era un eximio pintor. Vincent por eso tiene tanta textura su obra, ¿no? Porque él en algunos momentos desesperaba y le daba directamente del pomo. Entonces, es como que a mí me identifico con eso de que la técnica realmente no es importante, sino que son importantes los procesos y todo lo que uno deposita ahí. Y también es importante lo que mencionaste hace poco respecto a que en el horror puede haber belleza. Siempre. Si la buscas, la transformas, siempre. La transmutas. Siempre. Vamos a escuchar una pregunta para Cari. Hola Ale, hola Cari, espero que estén muy bien. Acá Xavi pasó a dejarle una pregunta para la invitada, con un poco de trampa. Ricardo Carpani decía que el arte tiene una potencia alienante al servicio del sistema. Quería preguntarle si recuerda cómo termina esa frase de Carpani y qué piensa ella al respecto. Gracias, Xavi Ali, artista, colajista, fotógrafo y amigo de la casa. Amiguísimo y queridísimo Xavi. Pero me ha sorprendido, sí, creo totalmente que esa frase de Carpani no la tenía tan exacta como la tenés vos. La frase completa es: yo parto de que si el arte tiene una potencia alienante al servicio del sistema, tiene que tener la misma potencia al favor de una causa liberadora. Ricardo Carpani, también artista. Coincido plenamente. Si no, el arte es la cosa más estúpida que hay. Todo arte es político, entendiendo arte en su máxima expresión y globalidad, no solo las artes plásticas. Absolutamente. ¿Y consideras que es diferente cantar a pintar? ¿Por qué en este sentido de la...? No considero que sea diferente, digamos. Yo creo que todas las expresiones del arte son un gran dispositivo, especialmente en este contexto, por ejemplo, para dar batalla. Decías, Cari, que... Para denunciar el tiempo que a uno le toca vivir, ¿no? No se puede quedar un artista, creo que ninguna persona, pero particularmente el artista tiene el compromiso de no quedarse indiferente ante una coyuntura particular que pueda representar una amenaza. Sí, creo en eso, creo que no puede quedar indiferente, creo que es un compromiso. Por eso digo, los artistas podemos mantener la subjetividad, digamos, ¿no? Pero siempre tenemos que estar atentos. Cari, hablabas de que la aproximación a la literatura te llevó a familiarizarte con aventuras, con distintos mundos posibles, y que tal vez de allí nació tu alma viajera o se cultivó tu alma viajera. Hace poco estuviste en México, que es un país al que te une mucho afecto, aparte de gusto por su geografía. Tenemos otra pregunta de un mexicano. Adelante. Wow. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Bravo, soy un mexicano radicado actualmente en Texas.
que conoce un poco de la cultura latinoamericana, de países hermosos, hermanos de México como Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú, Brasil, entre otros tantos. Cuéntame, ¿cómo describirías la capacidad que has desarrollado actualmente en comparación con tus inicios para plasmar tu arte a partir de lo habitual? Sobre todo con la idea de buscar incidir o transformar lo cotidiano más allá de una experiencia que trascienda lo visual. Me refiero desde un punto de vista sociológico, a partir de tu conocimiento y gusto por las culturas latinoamericanas. Hola, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Bueno, respecto de tu pregunta, yo creo que esto tiene que ver con el crecimiento también personal, ¿no? Que recientemente, bueno, Alex mencionó México, ¿no? Y me atreví a hacer algo que pensé que jamás haría, que era meter la cabeza abajo del agua y hacer snorkel. Con las artes me pasa lo mismo. ¿Dónde? ¿Dónde hiciste snorkel? En Cozumel. Digo, es como que cada vez me atrevo más a experimentar. No solamente mundos posibles, sino formas posibles de hacer arte. Yo empecé con la pintura, digamos, pero sin embargo eso no me impidió ser performática en algún momento. Por cierto, ¿no? Es una experiencia que amo, porque eso de interpelar de manera directa, digamos, me parece que es totalmente, además que es atractivo para mí, me parece que es una manera, digamos, de generar una situación bien sociológica y evidente, ¿no? Siempre digo que un viaje no es solo un desplazamiento físico, sino también un movimiento interior. Sí. ¿Qué te dejó este viaje reciente a México, esa aventura de practicar snorkel? Sí. ¿Y qué de diferente tuvo respecto a tu viaje anterior también a la península de Yucatán? Bueno, yo me considero esto desde siempre, de que yo soy más viajera que turista. Si bien en ambas, esto tengo que decirlo, ¿no? Pero en ambas circunstancias estuve en un all inclusive, pero bueno, porque es muy común, digamos, en la región. Pero me gusta caminar sus calles y hablar con la gente, conocer sus comidas y cómo piensan. Y estoy muy contenta con el gobierno que tiene México en este momento, con esa presidenta maravillosa. Mujer. O sea, es como que me genera una admiración profunda. Como pasaron 20 años entre un viaje y otro, y yo claramente no soy la misma, lo que me dejó, digamos, es una manera de sentir esa vibración tremenda que tiene México, ¿no? Y de ahí uno puede entender también sus artistas. El pueblo mexicano tiene como, así como es picante su comida, es poder sentirme hasta atravesada por eso, ¿no? Es toda esa vibración de colores, de explosión que hay en su idiosincrasia, ¿no? Cómo se mueven, cómo hacen arte. Su identidad nacional, el arraigo y sentido de pertenencia que tienen por su patria. Por su patria. En eso hay similitud con Argentina. Sí, sus trajes típicos que son francamente adorables. De hecho, bueno, yo tengo mucha admiración con su famoso bordado tenango, disciplina que también practiqué un tiempo y que me salvó toda la pandemia. Me la pasé bordando tenango. ¿Y ya no lo haces? Ahora no, pero es algo que sé hacer, digamos, y que me gusta. Muy bien. ¿Te resultó difícil aprenderlo? No. A ver, yo estudié en un colegio de monjas. Las monjas te enseñan esas cosas. Y yo estudié en un colegio de monjas, pero no aprendí nada. Bueno, a mí digo que hay cosas que me dejaron las monjas. Ejemplo, que me ayudaron, por ejemplo, el latín. Digo, ¿para qué sirve el latín? Y bueno, a mí me ayudó para leer a Borges. Y el bordado, porque la considero una gran expresión artística. Soy una gran admiradora de los bordados.
Y que se desarrolla mucho acá sí. en Argentina, por lo menos en Buenos Aires. Los he tenido últimos oportunidades, sí, he tenido oportunidad de ver varias en los exhibiciones, países, digamos, latinoamericanos que creo que más se desarrolló es Paraguay, donde paradójicamente esto es así, ¿no? Es una actividad que está muy ligada a lo femenino y sin embargo en Paraguay son más hombres los bordadores que las mujeres. Y en México. Entonces digo, eso de, bueno, y ahí viene un poco de eso de la puntada y la palabra, ¿no? Porque también el bordado es como que a uno lo sitúa tan en ese momento que es un espacio interesante para la reflexión. Muy bien. Bueno, se nos está acabando el tiempo, vuela, todavía tenemos muchísimo que conversar, pero debemos portarnos bien, así que vamos a respetarlo. Acá tenemos varios libros, pero te voy a escoger uno para que tú complementes. De Octavio Paz, un poema que se llama El otro. Se inventó la cara detrás de ella, vivió, murió y resucitó muchas veces. Su cara hoy tiene las arrugas de esa cara. Sus arrugas no tienen cara. ¿Cómo recuerdas la cara de tu madre hoy? Bella. Siempre recuerdo bella a mi madre. Bella, y los años a mi madre le dieron algo, que creo que lo pongo también en el libro de alguna manera, le dieron a su rostro algo de lo que ella carecía en su gesto. La llenaron de ternura. Entonces, particularmente no tenía casi arrugas, siempre se lo decíamos, o sea, tenía una genética de privilegio. Pero recuerdo la cara de ella como una cara con mucha ternura. Y bella siempre. Y así te van a recordar tus nietos. Ojalá. Y ahora, de María Elena Walsh, La patria muchachista, te leo y tú vas a completar con una frase de acuerdo a lo que te voy diciendo. Bien. Se abrazan, se palmean, se pelean, se encaraman, se jactan, se renuncian, se acusan, se perdonan, se castigan, se adulan, se maldicen, se condenan, se indultan, se desdicen, amenazan, se enrocan, se respaldan, se traicionan, se gastan, se descartan, se reciclan. Y se aman. Muy bien. Hermoso final, hermoso cierre. Bueno, muchísimas gracias. Las distintas formas de amar. Las distintas formas de amar, pero al final terminamos en que se aman. Esperamos que todos nos amemos, ¿no? A pesar de... Por favor, creo en eso. Yo también. Que en un mundo mucho más amoroso, después de todo es lo único verdadero. Firmemente creemos en el amor y seguiremos creyendo sin romantizarlo, sino como verdadero agente de cambio. Karina Isaías, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, comparte con la audiencia dónde pueden conseguir la pieza que faltaba. E indica tus redes sociales para que sigan tu trabajo, también tu trabajo en artes plásticas, que va bien avanzado. Sí. Eres indetenible en cuanto a la producción se refiere. Manejo una sola red social que es Instagram, es muy fácil, es isaíascarina.art. El libro se va a presentar en el Museo Casa Carnacini, en Villa Ballester el 11 de abril, y ahí haremos una presentación y en pos de eso después vendrá Feria del Libro y no sé, se encargará un poco el editor, porque ese lo mío no es la gestión. Eso lo tengo que decir. Antes de despedirnos, ¿quién escribió el prólogo y quién es el editor? El prólogo lo escribió mi maravillosa amiga, de la cual siento mucho orgullo y admiración que sea mi amiga, que es Patricia Marina Pérez Novo, escritora, poeta, cantante. ¿Y el editor? El editor es Marcelo Saraceno, también, que me acompañó minuto a minuto. Yo pensé que era fácil escribir un libro, y no, pero él estuvo atento, generoso, todos los días, durante semanas, en el punto, en la coma, en esto, en aquello. La verdad que tengo una gratitud enorme por cómo me acompañó y lo súper recomiendo además. Bueno, nosotros también tenemos una gratitud enorme de que hayas venido y nos gracias a vos. Contado todo esto acerca de tu proceso. Gracias, de verdad, Cari.
Y bueno, hasta acá nos despedimos. Quien estuvo en la conducción y producción de este espacio, Alex Hernández, en los controles, Agustín Romero, y en la asistencia de producción, Sami Nodas. Activen la campanita para las notificaciones y síganos en @CaribeSur Somos, Instagram, YouTube y Spotify. Hasta la próxima. Gracias.